Bueno, bienvenidas a todas acá. Para mí es un placer y un gran desafío estar acá, eh, compartiendo un poco, bueno, mis herramientas o mi mirada o mi forma de ver la vida. Y como decía al principio, cuando arrancamos la llamada, que tuvimos como una charla ahí media descontracturada. Em, Creo que todos tenemos desafíos en nuestra vida y en este negocio y que cada uno tiene que encontrar cuál es su desafío para poder transitarlo y no deja de ser para el otro una gran inspiración. Y algo que nosotras trabajamos mucho con las chicas en privado, con las que, digamos, formamos, con las que creamos un poco el tema de la academia, de la comunidad, que quieras o no, hay inicios de personas que lo hicimos, como la Si, como la Andy, como la Marian, la Romy, la Noe. Hablamos mucho en privado de cómo llevar a que esta co-creación sea un lateral y que no idealicemos. Y dentro de la idealización a mí me pasa mucho que obviamente como todas y todo este patrón de las mujeres que traemos ya de por sí, es esto del valor, ¿no? Porque a veces vemos en el otro, ay, pero esta, porque Meli, porque Sim, porque no sé qué, y creemos de que no tenemos, y creen, ¿no? Idealizando, creen que no tenemos patrones limitantes o que tenemos la valía súper resuelta y en realidad no. Una de las cuestiones tiene que ver con esto, por ejemplo, que para mí es un desafío y que nunca lo comparto, no porque no me guste compartirlo, al contrario, amo compartir herramientas. Quizás las hago más individualmente, pero tiene que ver con eso. Digo, ¿para qué voy a compartir esto que no tiene tanto valor y hay otras cosas y otras personas que pueden compartir otras cosas? Entonces acá para mí no solamente es un espacio para compartir con ustedes y que esto sea una herramienta para ustedes, sino también para mí es un momento para construir más mi valía y entender de que el aporte de cada uno es valioso y reconocerme y poder volver a, a entender de que esto es una co-creación y para co-crear tenemos que entender de que todas somos valiosas acá dentro de la comunidad, que es un poco el inicio de cuando nosotras empezamos a pensar en la comunidad, en la academia y todo eso. O sea, éramos todas estas mentes pensando en la posibilidad para todas por igual, ni nadie más que otra. Entonces, bueno, agradecerles este espacio porque para mí es un gran desafío estar acá, el sostener, el estar, el pensar en una llamada como esta. Así que bueno, agradecerles. Y como no soy de por sí una persona muy estructurada en la que voy a hacer la llamada de esta manera, entonces yo estoy hablando y ustedes me escuchan, no me gusta que sea así. Entonces, dentro de la parte en la que yo tengo que trabajar mi estructura, sí me estructuré, sí me hice como una guía de decir, bueno, ¿qué puntos quiero tocar? Sin embargo, no tengo algo planificado de decir, voy a hablar de esto. Entonces, mi idea y mi sensación y lo que yo quiero traer acá ese es un poco el diálogo, ¿no? Como venimos haciendo en todas las llamadas, ¿no? Es tipo, habla a alguien y las escuchamos y ya, como traer un poco el diálogo y yo plantear quizás un poco mi punto de vista o mi forma de realizar el mapa de sueños, que para mí fue una herramienta muy espectacular que a lo largo de estos 11 años me permitió a mí sostener. Fue una herramienta que me permitió a mí sostener este negocio, porque como decía anteriormente, este negocio es muy fácil de arrancar, es muy liviano de arrancar, pero también es muy liviano de soltar. Entonces, para mí, esto fue una herramienta para sostener y para recordarme siempre el qué es importante para mí. ¿Sí? Entonces, antes de contarles un poco mi experiencia de cómo yo fui llevando a encontrar como mi propia fórmula de hacer esta herramienta o de construirla, que también les voy a contar un poco cómo lo veo yo para ustedes. Me gustaría que cuenten, o en el chat, o si alguien que se anima a abrir el micrófono, es si ya tienen un mapa de sueños, si saben lo que es un mapa de sueños, eh, y las que saben pero nunca lo hicieron, porque quiero traer puntos muy específicos respecto a el tema de si hacemos el mapa de sueños, si, sin saber o si no sabemos lo que es, que está bien también, y bueno, y traer un poquito de eso. Así que si quieren contar un poquito, ¿a alguien se anima? Yo tengo mis imágenes, pero estaba esperando que vos dejes esto, Melón. Ya tenía mis imágenes hechas para este semestre y estaba esperando a esta gran llamada para ver cómo sigo encarando mi mapa de sueños.
Bueno, ves, eso es un punto clave que está bueno también que lo traigamos, porque muchas veces esperamos la manera correcta de hacerlo. Y yo voy a tocar un poco eso de respecto a la manera correcta de hacerlo. Y esa es una forma de evitar que tenemos, de evitar hacer algo que nos va a generar miedo, porque bueno, hacer un mapa de sueños también trae un montón de posibilidades y cosas y enfoque, pero también trae un montón de miedos y de cosas que también quiero tocar. Alguien más que ya sepa, no, no veo el chat acá, acá, chat. Ahí, Eh, a ver, ahí te muestro rapidito a ver si puedo, porque no puedo dar vuelta a la cámara. Está hecho, melón. Me encanta, me encanta, amo. Bueno, igual en tu caso fue tu hija la que te movió un poco el suelo para decir, a veces Me los hijos nos apuró, me traen, apuró. te apuró. ¿Alguien? Ah, muy bien, ahí, Fabi, me encanta, me encanta. Bueno, ¿quién sabe lo que es, pero nunca se animó a hacerlo? Ya lo tengo empezado. Muy bien. Ay, qué Ma- lindo, Fabi. Está Madrid. Ahí está, hecho está, Gaby. A ver, concreto, estoy en Italia, producto, tal cual. Perfecto. Bueno, alguien que no sepa lo que es un mapa de sueños, igual lo voy a refrescar el concepto para que ya si queda grabado esto, que el que lo quiera volver a ver ya lo tenga también. Yo nunca lo hice con palabras, sí. Eso también voy a hablar un poco de eso. Nunca hice. Claro, yo puedo decir algo. Lo tengo en metas escritas, que es como un mapa de sueños, pero no con imágenes y eso. Sí, lo he hecho hace muchos años, pero ahora Sí. no lo tengo. Ok, perfecto. Ahora después voy a hablar un poco de eso, ¿no? Bueno, mi idea un poco también es contarles un poco qué es un mapa de sueños, ¿sí? O un vision board, cómo es que funciona, ¿sí? Y qué nos puede traer. En primera instancia, a nivel conceptual, un mapa de sueños es una herramienta visual y creativa que nos permite conectar con la posibilidad, ¿sí? Todas las personas tenemos como formas diferentes, más desarrolladas respecto a cómo conectamos con la información, ¿sí? Hay un micro, a ver. Sí, Camarita. Marisita, está, ya Ahí lo sé. está. Ya está. Entonces, en mi caso particular, yo soy una persona muy visual. Y soy una persona muy creativa y muy despierta a soñar, siempre lo fui. Entonces, claro, lo que me sucedía a mí particularmente era que tenía demasiadas cosas para soñar y creer, no sé qué, y creía en la posibilidad, pero no estaba organizada, entonces tampoco se concreta las cosas cuando no hay un orden, porque todo requiere de un equilibrio, ni el soñar demasiado, ni el hacer demasiado la estructura. Entonces, es como llevar a los centros. Entonces, en mi caso, para mí el mapa de sueños fue como esa posibilidad de ordenar todo ese caos creativo de mi cabeza y de mi alma, porque era por todos lados que me surgía. Sin embargo, hay personas que quizás les despierta más las palabras. Así todo, seas una persona que no tengas esta como esta desarrollada, porque todos la tenemos, ¿no? Solamente que hay personas que lo tenemos un poquito más desarrollado y hay personas que lo tenemos un poco menos desarrollado. Así todo, espera un momentito, Cheli. Sí, es chuche. Entonces, así todo funciona igual, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que funciona? Porque justamente lo que hace es traernos orden y foco en lo que es importante para nosotros. Y cuando nosotros ponemos el foco en lo que es importante para nosotros, inevitablemente nos empieza a pasar a nivel cerebral que empezamos a ver posibilidades y cosas dentro de lo que es importante para nosotros. ¿Sí? No, cuando vos quieras, no. Ahora te estoy dejando, pero no cuando vos quieras. Ok. Entonces, las posibilidades están siempre al alcance, o sea, todas las infinitas posibilidades que nosotros nos podemos imaginar están ya en la realidad, solamente que nosotras no lo estamos pudiendo ver porque nuestro cerebro no está pudiendo entender de que eso es importante para nosotros.
El claro ejemplo de cómo funciona el cerebro respecto a eso es como cuando te compras un auto que no lo veías nunca y de repente empezás a ver, te lo compraste y empezás a ver que todo el mundo se compró el mismo auto. O cuando estás embarazada y de repente empezás a ver que todo el mundo está embarazada. No es que todo el mundo se embarazó en el mismo momento, sino que tu cerebro empieza a ver eso porque vos estás pasando por eso. ¿Sí? Entonces, a nivel, digamos, científico, por decirlo así, lo que hace el mapa de sueño es direccionar nuestra energía a enfocarnos en lo que tenemos que ver para que eso suceda. ¿Sí? En este caso, las posibilidades, las herramientas, las personas. Entonces, esto lo digo para las personas que por ahí son un poco más estructuradas o más mentales, que les cuesta pensar en conectar con la posibilidad de que una imagen va a hacer que se cumpla lo que yo quiero. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, para mí, el mapa de sueños fue transformando la forma. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí esta herramienta, que la conocí hace 11 años con Nuskin, que se habló en una capacitación de Nuskin, el pensar en proyectar en hacer un mapa de sueños, yo ahí empecé como a investigar qué es esto y ahí yo conecté con todo mi caos creativo y decía, "Ah, genial, me encanta el tema de recortar, de pensar en imágenes, porque a mí me conectaba mucho eso. Pero claro, yo me empecé a dar cuenta que en toda la información que yo encontraba para hacerlo, tenía que ver con que se cortaban figuritas de cosas, no sé, y era todo muy relacionado a lo material, la casa de mis sueños, el auto 0 kilómetro, los viajes, y era como que siempre había una tendencia a eso, y para mí fue como decir, che, para esto está buenísimo, me encanta, pero me encontré quizás cortando una casa que sí, me encantaría tenerla, pero después cuando realmente empiezo a profundizar en lo que yo quiero, no sé si quiero un montón de mantenimiento, que no sé si estoy dispuesta y tengo ganas. Pero claro, al principio era como, bueno, me estoy conectando con la posibilidad de que, claro, sí, todo el mundo quiere tener un yate, chica, todo el mundo quiere tener una casa millonaria, pero cuando realmente empezás a profundizar, decís, para, ¿realmente quiero eso? O lo que yo quiero conectar es lo que me da esa casa, que es quizás la paz de pensar en que entro a mi casa y esté todo armonioso. Es como empezar a profundizar en eso. Entonces, en ese momento empecé a pensar, decir, bueno, ¿cómo puedo yo pensar en esta herramienta con algo que está alineado a lo que yo quiero? Entonces, ¿cómo es que yo lo fui desarrollando y cómo es que lo hago? Es lo primero para mí, más importante para poder crear un mapa de sueños, tiene que ver con que yo lo cambié y lo hice atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? Que todo lo que yo pongo en mis mapas de sueños es atemporal. No importa si lo cumplo hoy o lo cumplo dentro de 50 años cuando me esté por morir. Lo que yo pongo ahí es todo lo que yo quiero vivir de experiencias en esta vida. En el medio, por supuesto, hay un viaje de éxito, pero por ejemplo, lo que me sucedía a mí con el tema de los viajes de éxito, que como había una fecha, yo le ponía la fecha y eso me generaba ansiedad. Entonces, cuando yo pude detectar que a mí eso me estaba generando ansiedad, dije, listo, no, no es esta la forma en la que para mí es importante hacerlo. ¿Sí? Entonces, acá voy a traer esto que decía Mari. Yo tenía las imágenes y estaba esperando esta llamada para poder hacerlo. No existe una forma correcta de hacerlo. Lo importante para mí, que es con lo que yo quiero que ustedes se queden hoy, es que esto es una herramienta y ustedes tienen que encontrar cuál es su forma. Si lo que escuchan hoy acá, de cómo yo lo realizo, para ustedes conecta con todas sus formas, espectacular. Pero si hay algo que yo digo que es algo que, no, la verdad es que esto no lo veo así, yo lo veo de esta manera, genial, háganle caso a eso porque tiene que ser valioso para ustedes, porque eso va a hacer que ustedes puedan conectar con la energía necesaria para la expansión. ¿Sí? Lo mismo es si quieren sacar cosas o quieren poner cosas. O sea, yo pienso que esto, pero también le agregaría esto, listo, es por ahí. Entonces no hay una forma correcta de hacerlo. Si hay una, una herramienta en la que uno puede decir, bueno, tengo todo esto, ¿cómo yo lo aplico a mí? Entonces, dicho esto, lo que para mí fue importante fue, como lo hice atemporal, porque poner fechas para mí me generaba ansiedad y no quería que me genere eso, dije, bueno, para mí, ¿qué es importante? Entonces, lo que hice fue el primer paso para mí para crear un mapa de sueño o para renovarlo tiene que ver con encontrar cuáles son nuestros centros. ¿Y qué son nuestros centros? Es cuáles son los valores que para nosotros son indispensables en nuestras vidas. Porque cuando nosotros tenemos claro cuáles son nuestros centros, después podemos pensar en cada área de nuestras vidas para las metas y deseos que tenemos ahí, para volver a ver si están alineados a nuestros centros.
¿Qué nos va a permitir esto? O por lo menos, ¿qué es lo que a mí me permitió? El poder detectar más rápido si el deseo que yo estoy teniendo en esa área tiene que ver con un deseo real mío, del alma mío, o es un deseo de lo que impone la sociedad o de lo que yo considero que la sociedad me va a reconocer por ser exitosa. O algo, en definitiva, por lo que sea. Sí, tan precioso, ¿viste? Sí, creció. Bueno, esto iba a pasar, chicas. Entonces, dicho esto, les voy a compartir cuáles son mis valores que son importantes para mí. Y con esto, un hilo muy fino que es importante con lo que quiero que se queden también es, no esperen a tener todos los valores definidos para después. Yo esto fueron, digamos, valores que fui construyendo. Empecé por unos que para mí eran indispensables, no sé, el sentido del humor, la flexibilidad, la libertad, o sea, son valores que para mí son muy básicos en mí, que son los más fuertes. Después, en el medio fui como también bajando qué otros valores agregar a esa lista, ¿sí? Y lo bueno de los valores es que para mí nunca cambian. O sea, es algo que es como parte de cómo vemos la vida. Entonces, voy a compartir como para que ustedes se puedan como identificar de cuál serían ustedes. Para mí, los valores que hoy tengo bien alineados y como muy concretos después de muchos años de hacerlo y de revisar y de volver a pensar, es la libertad, por supuesto, la creatividad, la autenticidad, la innovación, la reflexión y la flexibilidad, el sentido del humor, la comunicación con conexión y el compartir. Y básicamente yo resumo si fuese en una palabra, para mí sería amor. Amor por la libertad, amor por la flexibilidad, amor por todo eso. Entonces, para mí es muy importante al momento de plantearme una meta o un deseo que quiero, saber que está alineado con todo esto. ¿Sí? Em, Porque para mí, por ejemplo, la vida hay que tomarla con humor. Entonces, para mí en todo lo que yo quiero hacer, tiene que estar incluido el sentido del humor, la conexión, la posibilidad. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirven, obviamente, el poder bajar estos centros? Nos sirven para recordarnos y volver a los centros siempre. Porque la vida pasa, chicas, y a todos nos pasa que la vida no es así maravillosa todo el tiempo. Realmente a todos nos pasa momentos que pasamos difíciles, hay momentos en lo que tenés complicaciones con tus hijos, con tu marido, te separás, emigrás, o sea, hay un montón de cuestiones que son parte de la vida y que también son importantes que las integremos. Y en esos momentos es importante cuando nosotros tenemos que volver al centro, que en este caso lo vamos a volcar en imágenes, porque eso nos va a recordar cuáles son nuestros centros, para poder transitar todos esos momentos de la mejor manera y que la energía siga estando alineada hacia lo que queremos lograr, que muchas veces no tiene que ver solamente con lo material, que ahora es el segundo paso. Una vez que nosotras tenemos definido cuáles son nuestros centros y en el que nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero, no? Porque también hay que aprender a hacernos preguntas. Genial. ¿Cuáles son mis centros? La primera pregunta. ¿Qué es importante verdaderamente para mí? No para mi mamá, no para mis hijos, no para mi esposo, para mí. ¿Qué es importante? Entonces, ahí esa es la primera pregunta que se pueden hacer. ¿Sí? El segundo paso es eh, en esto de que yo estaba buscando y que veía que todo el mundo lo asociaba a algo material, dije, no, pero para mí es importante que yo, por más casa que tenga y por más millonaria que sea, si yo no tengo con quién compartir esta sensación de felicidad, para mí no tiene sentido. Entonces, como también decir, bueno, genial, lo material, magnífico, espectacular, pero para mí es importante en todas las áreas de mi vida. Entonces, lo que yo hice fue decir, bueno, ¿cómo divido toda esta energía creativa que quiero manifestar en diferentes áreas de mi vida? Porque no es la misma la meta que yo tengo como mamá, como familia, que la misma meta que tengo como empresaria. Me dan un momento que la niña está en el baño. Mientras, si quieren, comparten cómo van hasta ahora, cómo se sienten. Yo ahí voy a comentar algo, veo gente nueva, si quiere saludar.
Ahí gente de Perú, gente de Argentina, súper bienvenidas al equipo. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Se quieren presentar? Siéntanse en confianza, este es su espacio y acá somos lo que somos, chicas, sin tanto protocolo. Pero qué calladas que están hoy, che. Por favor, les pido. Ay, qué Hola lindo, chicas, Yani, bienvenida. buenos días, mi nombre es Yomira. El día de ayer me he incorporado, y vamos con actitud por la primera meta. Hola, Yomi, bienvenida. ¿De dónde eres? De Perú, Me Lima. encanta, bienvenida. Acá volví. Gracias. Bienvenida, Yami. Acá volví, acá volví. Perdón, chicas, ¿viste? La vida pasa. Es así. La vida pasa y hay que resolver. Entonces, yo lo divido en en cuatro áreas que para mí son muy importantes, que son negocio, ¿sí? O emprendimiento o trabajo, porque también entiendo que yo me dedico 100% a esto hoy, pero en su momento también tenía mi negocio tradicional, como también hay gente acá que quizás tiene su parte laboral y quizás también quiere metas ahí dentro de lo laboral y que no es quién es un refuerzo o es un extra o es el complemento o es la integración de todo. Entonces, la parte laboral, trabajo y negocio, que sería lo mismo, solamente que, bueno, en mi caso hoy es negocio. ¿Qué voy a poner ahí? Voy a poner todo lo que es relacionado a eso. En mi caso es, bueno, ¿qué metas tengo yo o qué quiero lograr a nivel persona y a nivel metas materiales? En mi caso, les comparto que una de las cosas que estoy trabajando mucho con el tema de mi persona como mente empresarial tiene que ver con la estructura, que me di cuenta de que durante muchos años, con esto de llevar la bandera de la libertad, la posibilidad, no me estaba haciendo responsable de justamente de la estructura, que es lo que te da libertad, en definitiva. O sea, después con los años aprendí de que la estructura te da libertad. Entonces, bueno, para mí es un gran desafío y es una de mis grandes metas dentro de mi mapa de sueños de actualizado ahora. Después, dentro de esa parte de negocio, también tengo mi meta como material, ¿no? Que es esto de, bueno, quiero tener una organización que me deje tanto dinero por mes porque ese dinero lo quiero utilizar para invertir en esto, que es algo que es más del deseo del alma, ¿no? Cosas que quiero invertir en respecto al arte, por ejemplo, que tiene que ver con mis deseos del alma, que quiero invertir, que tengo ganas de elevar el arte. Y para eso, a nivel material, yo me propuse que una de las líneas con las que yo trabaje, quiero que genere tanto monto por mes para que me permita eso. Entonces, yo hoy les comparto esto después de hacer 11 años el mapa de sueños, y en donde obviamente la escala va subiendo. Al principio nos ponemos como cosas más chicas hasta que empezamos a darnos cuenta. Em, por eso yo hago mucho hincapié en encontrar su manera y su forma, porque hay que ser muy flexible, porque esto cada vez se va elevando más. Y que la idea es que ustedes se lleven esta herramienta para ir gestionándola, no solamente en Nuskin, sino en todas sus áreas, porque vuelvo a lo mismo, para mí lo importante es poder estar bien en todas las áreas, que eso hace para mí el verdadero equilibrio y la verdadera felicidad. Luego tenemos la parte de vínculos y relaciones. Para Mel, la parte de los vínculos y relaciones es un área muy importante, ¿sí? Porque para mí lo vincular es lo que nos hace humanos, es lo que nos transforma, es lo que nos da expansión, es lo que nos permite tener posibilidades y para mí es muy importante el vínculo. Entonces yo, por ejemplo, ahí lo que pongo son cómo quiero ser yo o qué quiero despertar yo en las otras personas que quizás me vinculo no frecuentemente, por ejemplo, no sé, las mamás del cole, que no tengo un vínculo en el que soy amiga y que voy a construir un vínculo, pero así todo se construye un vínculo, porque así sea que no sea continuamente, hay un vínculo. Entonces, ¿cómo quiero yo vincularme con esas personas? Esto llévenlo a su trabajo, llévenlo a todas las áreas que quieran.
Y después la parte vincular, por supuesto, en mi caso, con mis hijas. Yo trabajé mucho el vínculo con el mapa de sueño con mi hija Indira, en el que yo me estaba dando cuenta de que no estaba teniendo el vínculo que quería realmente y que deseaba, y era una situación muy difícil porque, bueno, es adolescente, pasan cosas, la comunicación, si el que tiene hijo adolescente lo entenderá, pero sin embargo yo lo puse en mi mapa de sueños y puse imágenes que a mí me despertaban la conexión que yo quería con ella y obviamente puse palabras en el que a mí me recordaba cuáles eran las actitudes y habilidades emocionales que yo tenía que desarrollar para poder tener el vínculo que quería, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, para mí el vínculo es muy importante. Después está la parte de personal. En la parte personal, para mí va todo incluido lo que tiene que ver con nosotras, con nuestra individualidad, ¿sí? Ahí puede entrar la parte de salud, la parte de alimentación, la parte, ¿cómo me quiero ver? ¿Cuál es el punto en el que estoy ahora y a qué punto quiero llegar? ¿Sí? Entonces ahí podemos escribir todo lo que tiene que ver con nosotros. En mi caso, tiene que ver, por ejemplo, siempre me sentí una persona súper incapaz de poder estudiar un idioma y yo me abría la posibilidad de decir, bueno, me cuesta estudiar un idioma, ¿cómo puedo cambiar esa mirada mía y cómo puedo? Y mi meta quizás es a poder hablar un inglés fluido, el poder entenderlo, y cuando me abría la posibilidad y lo empecé a poner ahí y empecé a buscar que lo quería eso, inevitablemente, creativamente mi cabeza empezó a buscar herramientas para que eso fuese más fácil. No sé, me di cuenta de que, por ejemplo, si ponía palabras en inglés por toda mi casa, incorporaba mejor. Y eso me resultó que hoy quizás tengo un nivel que antes, hace 6 meses, me sentí incapaz. Entonces, para mí era importante esa parte de desarrollo personal, porque obviamente eh, es importante cómo nosotras nos encontramos y qué que nosotras queremos hacer. Lo mismo con lo físico. ¿Cómo me quiero sentir físicamente? Y no tiene que ver con lo estético, tiene que ver cómo me quiero sentir yo con el físico. Eh, entonces, bueno, lo mismo. Vamos, después les voy a enseñar, les voy a dar unos tips de cómo yo hago para buscar las imágenes que me despierten eso, porque les voy a hablar de eso, de que lo que tiene que generar tanto la palabra que ponemos, o frases que ponemos, o preguntas que ponemos, como las imágenes, nos tienen que generar una sensación, porque tiene que ver con eso, con el sentir que hace que se conecte con la energía de la posibilidad. Entonces, la individualidad ya hablamos, el trabajo, ¿cómo lo divido yo? Ya lo tengo tan automatizado. Esperen, no me quiero olvidar. La parte material. Entonces, en la parte de mi individualidad va todo lo que va relacionado a nosotros, tanto académicamente, físicamente, mentalmente, todo lo relacionado a nosotros. Bueno, trabajo, proyectos de negocio, personal, físico, mental y espiritual, relaciones y vínculos y área material. El área material es por lo que generalmente se conoce el mapa de sueños, que es pongo la casa, el auto, los viajes y demás. ¿Qué vamos a poner en la parte material? Todo lo que nosotros deseamos materialmente. ¿Sí? Ahí es muy importante hacer conciencia de lo que realmente queremos, porque muchas veces decimos, sí, quiero un auto 0 kilómetros, y en realidad la pregunta es, quiero un auto, pero ¿para qué quiero un auto? No, porque si yo tengo un auto, a mí me ahorraría tiempo y eso me da paz mental porque me permite poder pensar mejor. Entonces, en realidad lo que querés no es un auto 0 kilómetros, lo que hoy querés es una movilidad que es un auto, y ahora hay que aclarar qué auto quiero, cómo lo quiero, de qué manera lo quiero, ¿sí? Y ahí, cuando tenemos claro el qué queremos, el cómo aparece, ¿sí? A mí me pasó que acá en Europa, bueno, cuando llegamos no teníamos auto, veníamos de tener auto en Argentina, y claro, todo lo hacíamos en bici. Y cuando yo decidí que quería tener un auto, por esto que dije, bueno, ¿por qué quiero un auto? Porque yo me pongo a pensar en un auto de 0 kilómetros, si todo el mundo quiere tener un auto 0 kilómetros, queremos tener un BMW, y en realidad capaz que ni te mueve el BMW, es la idea de que tener un BMW es lo mejor. Y en realidad capaz que a vos lo que te mueve es otra cosa. Entonces, cuando yo decidí que quería tener un auto para la comodidad, porque a mí me permitía
quizás en invierno no pasar frío y llevándolas en alcohol o lo que fuese, que decidí eso, dije, bueno, genial, ¿ahora qué auto quiero? Y ahí dije, bueno, a ver, este auto que era de mi cuñada, que era un 500, un Fiat 500, me acuerdo que cuando lo manejé dije, ay, qué hermoso este auto. Y me conecté con eso, dije, wow, ese auto acá es un auto que es accesible, pero no es de baja gama. En Argentina era inalcanzable, o sea, era un auto de alta gama. Entonces dije, no, pero yo quiero este auto. O sea, estoy dispuesta al universo, energía, estoy dispuesta a esperar un poco más, porque en realidad cuando yo quiera tener mi primer auto acá, quiero que sea este. Y me acuerdo patente, les voy a contar algo que muy gracioso que sucedió, fue que cuando nosotros íbamos a llevar a las nenas al cole, que teníamos una subida muy grande y la llevábamos en bicicleta, claro, como la llevaba Fran a Charito atrás, en la sillita, yo para acompañar ahí el esfuerzo que hacía, me iba en bicicleta al lado con él. Entonces cada vez que subíamos, que tipo era una subida, chicos, que en vez de putear y enojarme, decidí cambiar esa visión y había el auto que yo quería, siempre había ese mismo auto estacionado ahí del mismo color. Y yo digo, y yo iba y decía, hola bebé, le decía, hola bebé, pronto nos vemos, pronto vamos a estar juntos, pronto vamos a subir, vamos, no sé qué, buen día bebé, y todos los días cambiaba el repertorio, buen día bebé, le decía bebé al auto. Y Charito, el día que lo compramos, que lo dejamos estacionado, la primera vez que fuimos, digamos, a buscarlo al garage, la más chiquita dice, hola bebé, ¿cómo te queríamos? Y solita, fue muy gracioso cómo también nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos. Y para mí ese momento de decirle, hola bebé, ¿cómo estás pronto? Primero era confiar que el cómo iba a llegar. Segundo era eh, el conectarme con la gratitud y con la posibilidad en lugar de con la queja, porque es muy fácil quejarte cuando estás subiendo en pleno invierno con una bicicleta, cuando decís, ¿qué mierda me mandó a emigrar cuando yo en Argentina estaba espectacular? Entonces, es muy fácil volver a todo eso. Entonces, acá es donde yo invito a que esto sea la posibilidad para poder cambiar eso, porque a todos nos va a volver, es mucho más fácil volver a eso siempre. Y bueno, y fue muy gracioso, y también lo bueno es que también era un auto que era accesible, pero valía 18.000 euros, chicos, ese auto acá. Entonces, usado. Entonces, sí, genial, pero tampoco era que saqué 18.000 euros así y diciendo, bueno, o sea, como que me era simple sacar y quedarme sin ahorros, por ejemplo. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, va a llegar como tenga que llegar, y no me olvido nunca más una charlita con Quique, con Erika acá abajo, que ellos habían comprado un Fiat del mismo, pero chiquitito. Le digo, cuña, ¿vos sabés qué? Viste que ustedes tenían el vendedor este que era argentino, que él vende Fiat, ¿no? Sí, ah, pasame el teléfono, que le voy a preguntar a ver si tiene. Yo ya sabía lo que valía y que no estaba en mis posibilidades en ese momento. Entonces le mando un audio Marcelo se llama. Marce, mirá, soy Meli, la hermana de Noé, que te compraron el Fiat. Te cuento que yo estoy buscando este auto de este color específicamente. Yo sé que vale esto, pero yo hoy, como disponible, tengo esto. Y yo creo que le había dicho 14.000. Tengo esto que lo puedo llegar a conseguir, que ni siquiera lo tengo, pero lo puedo llegar a conseguir. ¿Qué posibilidad? No, olvídate, no. Bueno, yo te la dejo. Yo sé que vas a pensar que estoy loca, pero yo te la dejo ahí. Y si vos ves que esto sucede, ya sabes que soy yo la persona indicada para ese auto. Chica, no pasó ni 15 días que me manda un audio y me dice, o sea, yo no lo puedo creer, me dice, me entró un auto como el que vos me pediste, me dice, y como es una familia que en realidad siempre cambia, me dice, pidió un poco más pero es base, me dice, para que sepa, no pasa nada. Me dice, pero está nuevo, creo que tenía 30.000 kilómetros, chica, nuevo, literal. Bueno, dale, lo vamos a ver, todo, qué sé yo, me manda la foto, todo magnífico. Y le digo, bueno, tengo que conseguir el resto porque lo tengo que conseguir. La cuestión es que el auto ese en realidad él se confundió, habían entrado dos autos iguales, uno base y otro full, 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 iguales, pero claro, él me mandó el full. Y como acá, si te dicen algo, te cumplen, me terminó vendiendo, terminé pagando menos, porque encima le terminé logrando, diciendo no consigo, ofrecerles esto a ver si lo aceptan, le terminé pagando 13 por un auto full, que encima la patente era la misma patente que mi primer auto 0 kilómetros en Argentina. Fue como, entonces, a lo que voy es,
¿A qué quiero contar con eso? Que muchas veces estamos pensando en el qué, perdón, en el cómo va a surgir, entonces pongo esto y cómo va a ser. Y lo que nosotros tenemos que intentar hacer es pensar en el qué y que el cómo aparece. Y confiar en el cómo. Entonces, si sos una persona que te cuesta pensar en el qué, porque siempre estás pensando en el cómo, mi invitación es que en ese mapa de sueño, como base, tiene que haber una frase que diga, yo me encargo del qué y el cómo se encarga el universo. Y que sea repetido el que vos cada vez que mires eso, te recordás eso, te recordás eso. ¿Qué va a suceder un día? Que tu cerebro lo va a incorporar tanto que vas a empezar a poder sentir liviandad, que vas a poder sentir que vos te estás encargando del qué. Entonces, tu foco tiene que estar en el qué. ¿Qué quiero yo? ¿Qué es importante para mí? Y como hacernos muchas preguntas de qué quiero, por qué quiero esto. ¿Realmente lo quiero? ¿O es lo que yo considero que si yo hago esto, el resto me va a valorar? Empezar a hacernos esas preguntas profundas es muy importante para poder hacer un mapa de sueño muy expansivo, porque yo lo que les estoy proponiendo acá, chicas, es que hagan un mapa de sueño expansivo, o sea, y que suceda magia, como a mí me sucedió con el auto, como a mí me sucedió con el piso en el que hoy vivo, que es frente al mar, que es algo que yo siempre soñé y siempre cuento. En el momento que yo manifesté esto, que yo puse esto en mi mapa de sueño de vivir frente al mar, estaba en Villa Gesell, de vacaciones, de unas vacaciones que había pagado mi cuñado porque fue el peor momento de Nuskin en la historia para mí como organización, porque fue un momento muy difícil de Argentina que no entraba un producto y estuvimos creo que no sé cuántos meses. Fue muy difícil para mí y sin embargo yo en ese momento me conecté igual con la posibilidad. Después no me imaginé que al año iba a estar viviendo en Europa, porque no estaba en los planes de emigrar, no estaba en los planes un montón de cosas, pero como también el cómo surge y empieza a suceder cuando nosotros creemos. Entonces, dividimos las cuatro áreas, empezamos a preguntarnos qué es importante y acá viene el momento más lindo y más creativo que tiene que ver con el buscar el buscar la imagen. Opa, Pamela se puso romántica. Me desconcentré, Pamela. Entonces, empezar a pensar en la parte más divertida, que es la parte que a mí me encanta, que tiene que ver con el cortar imágenes, buscar imágenes. Esta es una parte que a mucha gente le divierte y le encanta y hay mucha gente que le genera estrés. Esto traigámoslo sobre la mesa porque eso es algo que sucede mucho. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque siempre fui una persona como en creer en la posibilidad, siempre fui muy así. Pero hay gente que es más estructurada y que piensa mucho en el cómo, entonces cada vez que está cortando una imagen ya se está comiendo la cabeza de... Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto sea más liviano para ese tipo de mentes que está bien también? Es ritualizarlo. Ritualizar el momento. ¿Qué cosas a nosotras nos conectan? A mí, por ejemplo, muchas de las cosas que a mí me gustan mucho y que me conectan es los olores. A mí, por ejemplo, prender un palo santo para mí es como, me genera tantas cosas lindas, como los olores para mí son re importantes. Hay gente que, por ejemplo, prender una vela conecta con la posibilidad. Hay gente que poner música. Entonces, detecten cuál es para ustedes. En tu caso, Gaby, quizás puede ser pintar, por ejemplo. A mí, por ejemplo, la parte creativa a mí me encanta. Yo me doy cuenta, esto lo hablábamos con Gaby, que hablábamos de que nos reímos porque no, cada vez que yo me pongo a pintar una pared o empiezo a hacer algo en mi casa, es como mi momento en el que yo conecto con la energía. Entonces, ahí es donde estoy pasando una venta, literal. O sea, literal, cuando yo conecto con la creatividad, es el momento en el que me acuerdo, pum, paro un momento, mando un audio y es donde mejor energéticamente estoy. Pero hasta que yo descubrí que eso me sucedía a mí, pasaron muchos años. Entonces, cuando yo detecté que para mí conectar con la posibilidad, con el movimiento de energía lindo y demás, tenía que ver con la creatividad, ahora lo puedo integrar. Entonces, cuando estoy media trabada, le decíamos a Gaby, ponete a pintar, a vos que te encanta pintar. Vos ves que estás trabada, lo que sea, ponete a pintar que te va a conectar con eso. Ni hablar si estás pintando y atrás tenés tu mapa de sueño, Gaby, imagínate. O sea, Claro. como que conectás, decís, ay, estoy haciendo esto y esto es lo que quiero, porque te recuerda lo que querés. ¿Sí? Volvemos a los centros. Entonces, la parte esta creativa, que es la de buscar imágenes, yo hoy lo hago con Pinterest, sinceramente. Sin embargo, la Noe consiguió un montón de revistas y en la reunión que tuvimos acá, que hicimos una juntada de equipo de Europa, llevamos todas las revistas y fue muy espectacular poder ponernos entre todas a cortar
palabras, a cortar imágenes, bueno, la Romy hizo unos mapas de sueño, chica, que yo quedé, wow, qué espectacular, muy, muy hermoso visualmente, y te das cuenta ahí cómo todas somos diferentes al momento. Así que si tienen la posibilidad de conseguir revistas, magnífico. Ni hablar para las que tienen hijos, porque es súper lindo y entretenido el conectar con ellos, la posibilidad de hacer. Y después, nada, no hay una forma correcta. La forma que ustedes pongan está perfecto. Y si un día te levantás y decís, ya no me conecta, no pasa nada. Flexibilidad, chicas. No me conecta, ¿qué puedo sacar y qué puedo poner? Siempre la pregunta, ¿qué puedo sacar y qué puedo poner? Yo, por ejemplo, me gusta mucho el tema de buscar hoy en Pinterest, porque también me voy dando esos espacios, voy diciendo, bueno, a ver, quiero buscar esto que quiero, bueno, lo busco. Y cuando tengo las imágenes, voy, las imprimo y las voy pegando. No es que tipo, solamente un día me pongo. Si se me viene algo a la cabeza o algo o una imagen que pienso que me va a conectar mejor, la busco. Y si la tengo que reemplazar, la reemplazo. Y si la tengo que agregar, la agrego. ¿Sí? Entonces, ritualicen el momento de poder buscar las imágenes. Tómense ese momento de decir, no hace falta que hagan todas las áreas en el momento, porque también eso genera mucho estrés. Por lo menos a mí me generaba mucho estrés el pensar de tengo que hacer, tengo que sáquenselo. Hoy elijo hacer esto. Hoy tengo, escuchen su cuerpo, hoy tengo ganas de esta área. Ay, me siento reconectada con esta área. Listo, genial, busco eso. Y vamos imprimiendo y vamos pegando. No esperamos a ver la forma correcta, Marian, de hacerlo para pegarlo, ¿sí? Porque eso también es una resistencia que tenemos. Yo no es que estaba esperando como la forma correcta. Ya he hecho mapas de sueño, pero era como, ya que estábamos en esto, que lo estoy haciendo con Afra también, porque él tiene sus sueños, entonces le dije, ¿qué te parece si lo hacemos juntos? Entonces él, por ejemplo, ayer le pintó cortar sus imágenes. Listo. Yo le dije, las mías las quiero cortar yo. Y él me decía, yo te ayudo. Digo, pará. O sea, esto como, esto es tuyo, esto es mío. Entonces, Esto es el área como, personal. esto de que está buenísimo, estas preguntas, incluso ahora de, mira, es como así, desde que empezamos como el Zoom, yo dije, claro, pero para si esto lo quiero lograr, no está ahí, ya está, uy, tengo que buscar esta imagen, y es como que mientras estoy escuchándote, estoy procesando todas las imágenes que quiero que estén sí o sí, y desde, bueno, desde estas preguntas a eso iba. No es que después, por ejemplo, me acuerdo, no sé si Ciencia se acuerda, una vez hice un mapa de sueño precioso, violeta, con verde, con cartulinas, era enorme, pero ¿qué me pasaba? Lo comparto porque seguramente las que ya lo conocen o no, no importa. Claro, yo buscaba, pegaba, pero cero conexión desde la intención. Era como busco esto, pues lo pego, era estéticamente hermoso, o sea, realmente era divino, súper largo, no sé cuánto espacio tenía, pero quedaba ahí, después lo arrollaba y lo tiraba a la mierda el mapa de sueño. Era como, de todo lo que ponía, creo que cumplía una cosa, porque no era como desde estas preguntas que me parece que están buenísimas. A Bueno, eso iba yo. sí, que justamente para mí tiene que haber conexión, porque también lo hacemos porque dicen que funciona. Entonces, como tenemos tanto deseo de cumplir cosas, entonces, para mí es muy importante la profundidad y que esto sea una herramienta que se la puedan llevar para su vida. O sea, más allá de si siguen con Nuskin, que obviamente la idea es que se expandan y que sigamos todos acá co-creando y en comunidad, pero que sea una herramienta que la tengan, ¿no? Porque, bueno, para mí también como mamá me parece magnífico. De hecho, no sé si está Guada conectada, pero una de las chicas es la psicóloga de Indy y ella me dijo, che, le voy a plantear a Indy de que haga se haga un mapa de sueños porque me parece que con la energía que ella tiene sería una forma de canalizar y a mí yo me decía, sí, por favor. Y ella encima lo bueno es que me vio haciendo esto. También algo que sucede, Marian, que muchas veces hacemos y también muchas veces la gente no hace el mapa de sueños porque le da vergüenza. A mí me pasó, y eso que soy súper, que nunca me importó y que siempre fui igual y que con miedo dale que va, a mí me pasaba que no lo quería pegar a la vista porque decía, ay no, porque lo va a empezar a mirar Franco. Y de hecho me pasó del primer mapa, tipo Franco con el mate así. Y yo digo, ¿qué haces? Andá de otro lado, no tener... Digo, porque hoy uno se siente juzgado. A mí me pasaba, yo me sentía juzgada, que está viendo a ver si lo cumplo o no. Todos esos mambos que nos hacemos todos. Pero entonces, bueno, yo lo que digo es no dejes de hacerlo, buscar recursos. Ya te vas a ir animando cuando te sientas más seguro. Entonces, quizás puedes tener un cuaderno y ahí pegar todo. Pero bueno, tenés que saber que eso va a requerir de que vos todos los días hagas esto y lo mires y te conectes y digas, ok, recuerdo, ok. Entonces, ahora yo voy, no me importa, la gente viene a mi casa y se queda así como mirando que, porque también hay cosas muy personales, ¿no? Acá.
Ahora ya no ya tengo una cierta seguridad, pero porque también construí también eso. Entonces, para no irnos tanto, pues se está haciendo larguísimo, la idea un poco es conectar con la ritualización. Ritualicen lo que para ustedes significa ritualizar. Hagan lo que se requiera para que ustedes estén conectados con la posibilidad, ¿sí? Otro punto es en dónde lo voy a poner, ¿sí? Y qué voy a utilizar para hacerlo. Cualquier cosa que ustedes decidan está perfecto. Yo, por ejemplo, como me gusta usar mucho la creatividad, voy reciclando cosas. Pero algo que tengo sí o sí es un corcho con los pin, ¿cómo se llaman? Las chinches. ¿Por qué tengo un corcho? Porque a mí me gusta que sea dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Yo hoy tengo este mapa de sueño que lo fui armando. Mañana tengo ganas de volver a conectar con esto, porque ya siento que sí, lo veo, me encanta. Lo que hago es lo pongo sobre la mesa, saco toda la imagen y lo vuelvo a acomodar. Entonces, porque para mí es ese momento de volver a acomodar, es volver a mirar la imagen, volver a ponerla. Ah, esta ya no me conecta tanto. A ver qué puedo hacer. ¿Cómo la puedo reemplazar? O quiero agregar esta palabra. Entonces a mí me permite como esa flexibilidad de correr. Para mí es muy importante el movimiento, ¿sí? También tengo los que son estáticos, ¿no es cierto? Pero para mí, por ejemplo, un corcho es un buen lugar. Y después, nada, sean creativos. Tenés un cuadro que está ahí tirado y no lo usás o un cuadro no te gusta, dalo vuelta, pegá lo que necesitas pegar. Y yo tengo de todos los... de hecho, tengo, por ejemplo, en un cuadro, les voy a mostrar ahí mis socias, o sea, las características y de dónde quiero que sean mis socias, de Nuskin, por ejemplo. Yo fui muy intencionada en lo que quiero respecto a eso, porque claro, a mí me pasaba con Nuskin, por ejemplo, que yo decía, ay, esto es una oportunidad para todo el mundo. Entonces, no, yo quiero ser posibilidad para todo el mundo. Y después me di cuenta que me llegaban personas súper conflictivas, con un montón de procesos y traumas que están buenísimos y que los re podemos hacer juntas, pero que quizás no era la energía con la que yo quería conectar. O sea, yo quería quería una energía de posibilidad y crecimiento, no de queja. Entonces, empezar a conectar con eso para mí me trajo un montón, por ejemplo, de liviandad con el negocio. Porque sí, obviamente yo considero que esto es para todo el mundo, que cualquier persona lo puede hacer, pero también del otro lado tiene que haber una predisposición. Entonces, si yo no era clara con el tipo de perfil que quería, yo no iba a poder ser recurso tampoco para otra persona, porque no íbamos a estar alineada en la energía, entonces me iba a terminar trayendo frustración a mí, frustración a la persona. Pero eso lo tuve que integrar y pensar, ¿me entendés? Entonces, es de lo más grande a lo más chico. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque en lo que yo quiero, en lo que yo estoy eligiendo, es donde yo más posibilidad puedo ser para otro. Porque cuando nosotras podemos ser posibilidad para nosotras, podemos ser posibilidad para otros, chicos. O sea, no hay otra. Entonces, si nosotros nos expandimos, se expande obviamente nuestro impacto. Entonces, ritualizarlo, paso número uno, los centros. Paso número dos, separarlo en áreas. Paso número tres, buscar las imágenes que nos generen la sensación de lo que nosotros generaríamos, o sea, que nosotros nos despertaría si tuviésemos eso ya materializado. Pero en un momento. Entonces, ¿dónde está? Paso número uno, los centros. Paso número dos, las áreas. Cuatro. Paso número tres, buscar las imágenes. Tip para buscar las imágenes. Lo que tenemos que lograr con esa imagen es que nos despierten la sensación y el sentimiento de lo que nos produciría ya haberlo logrado. Les voy a dar un ejemplo con el tema del vínculo con Indy. ¿Sí? En el tema del vínculo con Indy yo necesitaba, para mí la imagen era una mamá que se estuviese riendo con su hija. Pero claro, ¿qué me pasaba? Para mí, por ejemplo, la imagen de una mamá riéndose con su hija de frente no me conectaba porque yo no sentía que era yo con Indy. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué imagen puedo buscar así que me despierte eso? Dije, bueno, quizás de espalda. Quizás, entonces empecé a buscar eso y obviamente buscar que sean parecidas físicamente, tanto Indy como yo, que seamos físicamente parecidas en esa imagen y de espalda, o que no se viera la cara. Entonces a mí me conectaba con, ah, somos nosotras. ¿Me explico? Entonces,
A mí me pasa eso. Hay gente que pone fotos de mujeres y ahí y se les conecta, pero a mí me pasaba que yo visualmente necesito que tenga esas características. Pero ¿cómo descubrí eso? Haciéndome preguntas y realmente preguntándome a mí si para mí eso despertaba. Vuelvo a lo mismo, no quedarnos en buscar la foto ideal que nos anule la acción. Yo lo que les propongo es impriman, impriman, impriman y van conectando, y van sacando y van poniendo, y van conectando, y ya van a ir encontrando la profundidad. Yo ya hoy lo hago mucho más simple, mucho más fácil, mucho más concreto. Pero al principio capaz que tenía que imprimir 4 fotos iguales o parecidas, y cuando llegaba el momento de imprimir y recortarlas, esta me conecta más. ¿Sí? Sí, mi amor, qué hermoso. Mi culo. Entonces, bueno, el tema de buscar las imágenes. Paso número 3, tengo las imágenes acá, nos ponemos a recortar. Momento de ritualizar. ¿Qué momento me voy a ocupar de esto? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con qué música? ¿Qué significa ritualizarlo? Eh, ¿Qué intención le voy a poner a todo esto? ¿Sí? Y después el paso número 5 es dónde lo cuelgo. Para mí es importante colgarlo en espacios donde yo frecuentemente esté. Y mientras en más lugares los pongas, mejor. Yo, por ejemplo, lo tengo en el teléfono, lo tengo en la habitación, lo tengo en el living, lo tengo en la habitación, en la parte de frente de la cama. Voy haciendo, y no es el mismo, voy haciendo muchos. También los voy poniendo por sectores, no sé, por ejemplo, en este lugar donde yo trabajo, esta es mi habitación, pero tengo este espacio que es un escritorio que da al mar, con un escritorio que sube y baja, que era lo que quería, que cuando tengo ganas de estar parada, estoy parada como ahora, cuando tengo ganas de estar sentada en una pelota, estoy sentada en una pelota, era parte de mi visión de mapa de sueño, pero también tengo mi oficina, en donde yo ahí tengo toda la intención de negocio. Acá tengo, por un lado, la parte de negocio, por otro lado, acá el mar, con las preguntas que son expansivas y que también son parte de mi mapa de sueño, y acá quizás algo más general. Y acá en el frente tengo las áreas divididas, en el frente de la cama, que todos los días que yo me levanto o cada vez que me acuesto a dormir, lo veo y todas las áreas bien divididas de cosas que quiero por fuera de esto o repetidos, como que lo voy viendo. Eso es como un poco, en general, el tema de las bases. Puntos a tocar. Para mí es importante la flexibilidad. Hay que ser flexible con nosotras, ¿sí? Hay que pensar en el qué y no en el cómo. Hay que confiar en la posibilidad y la frase que a mí me distingue o como que yo más me asocio a mí misma, que la repito mucho, es creer en la posibilidad, crea la posibilidad. Pónganle la palabra que quieran reemplazando posibilidad. Creer en la expansión, crea la expansión. Creer. Entonces, si nosotros no desarrollamos la habilidad de creer, nunca vamos a poder crear. Porque de por sí no vamos a poder crear lo que queremos, ¿no? Porque nosotros como seres humanos, y más como mujeres que tenemos la energía creativa, somos de por sí creadoras. La situación es dónde estamos poniendo nuestra energía creativa, que muchas veces la energía creativa la estamos poniendo de manera negativa. Entonces, ¿qué nos da el mapa de sueños? La dirección. El mapa de sueños nos da la dirección de lo que queremos, el foco, el volver al centro, y hace que nuestra energía creativa esté enfocada y alineada hacia un lugar. Así que termino con esto. Creer en la posibilidad crea la posibilidad. El mapa de sueños nos va a dar dirección y nos va a hacer poder recordarnos en creer en la posibilidad. Y si nosotros nos expandimos, se expande nuestro impacto. Así que ahora dejo el micrófono abierto para la que quiera preguntar o lo que quiera me puede preguntar. Que siempre va a ser alineado a cómo yo lo hago. No es lo correcto ni lo incorrecto, es mis formas. ¿Sí? Que si les sirve, magnífico. Meli, deja de grabar si querés, amiga. Dale. Acá yo había visto en el chat